La frase que nos tocó analizar es de Saint-Exupéry y nos invita, ¿sí?, a construir un barco, y si queremos hacerlo, nos dice que no empieces a buscar madera, cortar tablas o distribuir el trabajo, sino que evoca primero en los hombres y mujeres el anhelo de mar libre y ancho. Con esto nos está invitando a realizar un proyecto, a no quedarnos solamente en lo superficial o en lo material, ¿sí?, sino que hay que ir más allá, que va ligado a nuestros sentimientos, a nuestras emociones, a los deseos, y anhelar primero eso que voy a construir, porque sin duda esos sentimientos, ese quantum de afecto que yo ligue a ese objeto va a ser el motor el que me va a llevar a realizar y seguramente superar todas las dificultades. Cuando el autor nos hace la propuesta de los dos planes, no los está excluyendo, sino que está indicándonos por dónde tenemos que empezar y por qué es importante empezar por el plan B, que tiene que ver con el principio de placer. Y el plan A tiene que ver con el principio de la realidad y los procesos secundarios. ¿Por qué? Ambos son necesarios, y lo que después Green va a agregar, que estos dos se tienen que complementar, se tienen que ligar, se tienen que articular en un tercer proceso, en un proceso terciario. ¿Por qué comenzar por el plan B? Porque tiene que ver con el principio de placer que rige todo el funcionamiento psíquico, ¿sí?, que después se va a complejizar con el proceso secundario. Que el soma y el psiquismo están separados y unidos a la vez por las franjas, es decir, hay una barrera, pero que al mismo tiempo hay dos más, pero unen y separan y hace la diferencia del soma y el psiquismo. Estas barreras son, en este modelo, casi lo más importante, ¿sí?, porque son las zonas de trabajo psíquico, que son las franjas donde se producen los mecanismos de ligadura y desligadura también, y que permiten o dificultan los pasajes entre los territorios. Vamos a pensar un poquito, quería profundizar sobre todo en la primera barrera somatopsíquica, porque esa tiene que ver, porque es la origen del psiquismo, ¿no? Y no estamos haciendo referencia a un bebé, a un recién nacido, ¿no es cierto?, que acaba de nacer, tiene sus primeros movimientos, es todo soma, no existe el psiquismo. Entonces, bueno, si todo va bien, este bebé, que es todo soma al principio, y tiene un adulto, y acá vamos a hablar de lo importante de ese adulto, de la función encuadrante del adulto, y también esta persona que está dirigiendo este barco, que está preparando a los tripulantes, quién van a ir, también se está preparando él para poder abordar. Es importante que infunda ese deseo, ¿no?, el deseo del otro, y volviendo al ejemplo de este bebé que va a tener hambre, bueno, va a haber quien cumpla la función materna o paterna que trate de satisfacer todas esas necesidades, que va más allá de lo biológico, va con el cariño, con aromas, con olores, con sensaciones, entonces va a poder satisfacer ese exceso de excitación que él tenía. Son las primeras inscripciones primarias. Entonces la próxima vez, por ejemplo, que tenga hambre, ya va a estar esas huellas némicas, ¿sí?, que donde él va a poder ligar toda esa excitación que tenía con estos restos de experiencias anteriores que le van a permitir poder ligar y de a poquito esperar. Hay una mamá suficientemente buena y suficientemente mala que me va a permitir de a poco, y voy a ir en dosis, ¿no es cierto?, ligando y desligando también. Bueno, estamos entonces ante la construcción del psiquismo. Entonces, en esta primera ligadura que viene del soma y algo que viene de la experiencia con el objeto, constituyen estas primeras representaciones. O sea, no están dadas, no vienen heredadas ni de nacimiento, sino que se construyen, se constituyen. Y solamente si hay experiencias de satisfacciones capaces de dejar esas huellas que pueden ligarse con el representante psíquico. Esto permite que se constituyan las primeras representaciones de cosas. Las representaciones de cosas son las unidades
de funcionamiento psíquico que después, cuando opere la represión originaria, va a quedar relegada en el inconsciente. Si esto no se produce, si no hay posibilidades de producir esta ligadura, va a pasar que cuando se produzca después un momento de excitaciones, no pueda esto ingresar al psiquismo, porque no va a poder ligar. Son huellas némicas, entonces va a haber un movimiento de descarga, que la única manera que tiene de poder aliviar el soma es sacándolo fuera por la vía, ¿no es cierto?, hacia afuera. Pero si volvemos al caso de que todo está bien y se constituyen esas representaciones de las cosas, de las representaciones inconscientes, estas representaciones funcionan de acuerdo con la lógica del proceso primario, ¿no? Cuando esto puede acceder a la conciencia, es decir, que no son conflictivas, que pueden ligarse con la representación de la palabra, son las unidades de funcionamiento del psiquismo ya consciente. Entonces son las unidades también de conciencia que están ordenadas temporalmente, como decíamos, de acuerdo al principio de la realidad. Las ligaduras y las desligaduras entre los representantes inconscientes cosas y la representación consciente palabra. Acá también tenemos la relación entre los procesos primarios y los procesos secundarios que hacíamos referencia al principio, que entonces podemos así entender y pensar esa producción simbólica como una síntesis de un trabajo psíquico que requiere la síntesis de esas ligaduras entre la forma de representación propia de cada espacio psíquico y la forma de ligadura de todos los territorios. Y bueno, y estas ligaduras que aportan los procesos terciarios nos permiten que estas significaciones sociales sean subjetivamente apropiadas por el sujeto y por nosotros. No se trata ya de incorporarla o de hacer que entre al psiquismo, sino que aquello que estaba afuera, ahora me lo puedo apropiar subjetivamente, de manera singular, ¿sí? En ese tramado, lo tengo en ese mundo interno. O sea, es algo que ya yo le di sentido, que nosotros ayudamos a dar sentido, ¿sí? Con algo que tiene que ver con nosotros, con cada uno. Entonces sí te vas a poder subir al barco, sí vas a entender los objetivos, sí vas a tener el valor y el deseo de hacer lo posible para que suceda, ¿no? De esto de marcarte en este proyecto o navegar mar adentro, aunque sabemos que esto a veces puede traer dificultades, pero el anhelo de algo que vos apropiaste te va a llevar a poder lograrlo.